Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. La clase de hoy es de las distintas enfermedades no infecciosas, no neurodegenerativas del sistema nervioso, encefalopatías, trauma craneoencefálico y las enfermedades cerebrovasculares. Antes de empezar, mi compromiso con ustedes es que cada concepto potencialmente nuevo intentaré explicarlo para que todo quede claro. Vamos a ir despacio donde haga falta y voy a tratar de que esto no se sienta interminable. Así que vamos directo. ¿Qué es una encefalopatía? Encefalopatía literalmente significa enfermedad o desorden del encéfalo. Pero ojo, no es un diagnóstico específico, es un síndrome. Es decir, es un conjunto de síntomas que puede tener detrás muchas causas distintas. Piensen en encefalopatía como una alarma que se activa cuando el cerebro no está funcionando bien. Tenemos una encefalopatía, no importa por qué. El espectro de síntomas es enorme. En un extremo puede ser algo sutil como la pérdida de memoria o pequeños cambios de personalidad que incluso solo las personas cercanas pueden notar, pero en otro extremo puede ser una demencia, convulsiones, alteraciones del tono muscular, del patrón respiratorio, muerte. Y algo importante es que una encefalopatía puede instaurarse de dos maneras. Súbita, que es cuando el comienzo es repentino y dramático, piensen que alguien colapsa en minutos, o insidiosa, que es un comienzo gradual y paulatino que a veces pasa desapercibido durante semanas. La distinción nos va a ayudar a orientar la causa. Algo súbito suele apuntar a un evento vascular o tóxico y algo insidioso suele apuntarnos a un proceso metabólico crónico. Las causas de encefalopatía son muchísimas, pero se pueden agrupar en unas pocas. Infecciones, que serían bacterias, virus o parásitos, falta de oxígeno al cerebro, anoxia, puede ser por causas traumáticas, alcoholismo, enfermedades de órganos que normalmente depuran toxinas como el hígado y el riñón, desequilibrios metabólicos como niveles anormales de calcio, sodio, glucosa, tumores cerebrales, químicos tóxicos como el mercurio, el plomo, el amoníaco, presión elevada dentro del cráneo, traumatismos craneoencefálicos repetitivos, deficiencias neuronales también, particularmente la vitamina B1. Noten que casi todas estas causas comparten algo en común, y es que alteran el ambiente bioquímico en el que trabajan las neuronas, ya sea quitándole el combustible por el oxígeno a la glucosa o envenenándolas. Y un término que van a usar mucho es la encefalopatía metabólica. Se usa para describir cualquier proceso que afecte de forma global la actividad de la corteza cerebral a través de una alteración de la función bioquímica del cerebro. No porque algo esté físicamente roto o destruido, sino porque la química del entorno neuronal se descompuso. La característica que las define es que no presentan anormalidades estructurales primarias. Si hiciéramos una biopsia al cerebro en las primeras etapas, no veríamos ni un tumor, ni un infarto, ni una hemorragia. El problema es funcional, no anatómico. Pero sí hay excepciones como todo. La encefalopatía hipóxico-isquémica y la encefalopatía de Wernicke, que vamos a ver hoy, sí pueden terminar produciendo daño estructural real si se prolongan lo suficiente. Como ven, todo esto son consecuencias principalmente de desórdenes sistémicos, problemas que empiezan en otro órgano del cuerpo y producen la disfunción neurológica global, no localizada en un solo punto del cerebro. Veamos ahora las encefalopatías metabólicas específicas más importantes. La encefalopatía hepática es por el hígado. Es la consecuencia clínica más grave de una enfermedad hepática y representa la etapa terminal del daño progresivo y crónico del hígado, lo que llamamos insuficiencia hepática fulminante, es decir, la destrucción masiva del hígado. Un dato que nos muestra qué tan resistente es este órgano es que necesitaríamos perder entre el 80 y el 90% de la capacidad funcional hepática antes de que aparezca la insuficiencia hepática. El hígado aguanta demasiado antes de rendirse. ¿Y por qué los problemas en el hígado afectan al cerebro? Veamos. Normalmente, las bacterias del intestino descomponen las proteínas de la dieta y producen amoníaco como subproducto. También se genera algo de amoníaco en la mucosa intestinal por un aminoácido que es la glutamina. En condiciones normales, el amoníaco viaja al hígado que lo convierte en urea, que es una sustancia mucho menos tóxica que después lo podemos eliminar gracias a los riñones. El problema es que cuando el hígado está muy dañado, ya deja de poder hacer esta conversión. Y además, en la enfermedad hepática crónica se forman cortocircuitos portosistémicos, o sea, caminos alternativos, pueden ser espontáneos, quirúrgicos o por TIPS, y por acá la sangre que viene del intestino se salta por completo al hígado y llega entonces directamente a la circulación general, todavía cargada de amoníaco. Entonces, como resultado, la barrera hematoencefálica, lo que protegía el cerebro, se compromete y estas toxinas terminan afectando directamente a las células cerebrales. ¿Y qué pasa cuando tenemos amoníaco en el cerebro? Actúa principalmente de forma indirecta, alterando 3 sistemas de neurotransmisión: el glutamatérgico, el GABAérgico y el dopaminérgico. El último es el responsable de las alteraciones extrapiramidales, parecido al Parkinson, que a veces se ven en estos pacientes. Pero el mecanismo más importante para entender los síntomas es este,
que el amoníaco se combina con el glutamato dentro de los astrocitos. Son estas células gliales que sostienen y nutren las neuronas. Y entonces, al combinarse, se convierte en glutamina. El problema es que esta conversión arrastra agua dentro de la célula, causando que los astrocitos se hinchen. La hinchación generalizada de los astrocitos en todo el cerebro es lo que produce el edema cerebral y el aumento también de la presión intracraneal que caracteriza la condición. También se han implicado otros factores secundarios a estas encefalopatías, como las benzodiazepinas naturales, un desequilibrio de aminoácidos que genera falsos neurotransmisores, los niveles elevados de manganeso y unas sustancias llamadas mercaptanos que potencian la acción tóxica del amoníaco. Lo bueno es que la encefalopatía hepática es reversible si se logra corregir la enfermedad de fondo. Los síntomas pueden ir desde alteraciones sutiles de la conducta y confusión hasta el estupor, el coma profundo, la rigidez, la hiperreflexia y un signo que es muy característico, asterixis, la pérdida intermitente del tono muscular. Consiste en que le piden al paciente que extienda los brazos con las muñecas hacia arriba, en flexión dorsal. En vez de mantener esta postura fija, la mano empieza a caer de forma escalonada e intermitente como si estuviera aplaudiendo muy lento y sin ritmo. No es un temblor rítmico como el del Parkinson, sino una pérdida momentánea del tono postural que se repite. Es un signo clásico y también aparece en otras encefalopatías metabólicas, así que no solo confirma el diagnóstico, pero sí nos puede orientar. Y un dato histológico es que estos pacientes, al microscopio, podemos ver los astrocitos con núcleos pálidos e hinchados, que es un hallazgo tan característico que le llaman las células de Alzheimer tipo 2. No tiene que ver con Alzheimer, pero es el nombre del patólogo que las describió. Ahora, otro gran órgano depurador, el riñón. Veamos la encefalopatía urémica. Es una alteración cerebral aguda o subaguda que ocurre cuando la insuficiencia renal llega a la etapa terminal, o sea, cuando la filtración glomerular cae por debajo del 10% de lo normal. ¿Por qué ocurre? Por la acumulación de toxinas urémicas, las sustancias que normalmente el riñón elimina y ahora se quedaron circulando. Pero hay un mecanismo adicional muy interesante, que es que en la insuficiencia renal se desarrolla lo que se llama hiperparatiroidismo secundario, donde la hormona paratiroidea se eleva de forma sostenida. La PTH elevada termina depositando calcio en la corteza cerebral y genera una especie de hipercalcemia local. Junto con esto, la baja disponibilidad de los dos neurotransmisores inhibitorios, el GABA y la glicina. El resultado es un desbalance entre las señales excitatorias y las inhibidoras en el cerebro, favoreciendo la excitación descontrolada. A nivel bioquímico, se acumulan las toxinas urémicas, todas elevadas muy por encima de lo normal. Uno de estos compuestos, el ácido guanidino succínico, tiene un efecto particular que es que puede incidir una enzima llamada la transquetolasa, que depende de la vitamina B1, la tiamina, y es muy importante para mantener la vaina de mielina de los axones. Entonces la uremia termina golpeando indirectamente la misma vía de la deficiencia de la tiamina. Los síntomas son bastante inespecíficos al inicio: fatiga, apatía, labilidad emocional, irritabilidad y trastornos del sueño, pero pueden progresar a delirium, alucinaciones, compromiso de la conciencia, coma, temblor, fasciculaciones, asterixis y mioclonias multifocales. El siguiente es uno de los temas que les gusta más preguntar en los exámenes, así que vamos a entenderlo bien. La encefalopatía de Wernicke es una enfermedad causada por deficiencia de tiamina, la vitamina B1, y su causa más común es el abuso crónico del alcohol. ¿Por qué el alcohol causa deficiencia de tiamina? Por varias razones combinadas. Primero, reduce la absorción intestinal de la vitamina porque el alcohol daña el transportador activo de la tiamina en el duodeno, que es donde normalmente se absorbe. También reduce las reservas hepáticas de tiamina, sobre todo si hay disfunción del hígado, y además altera su utilización, en parte por el déficit de magnesio, que también es común en personas con alcoholismo. Es un triple golpe. ¿Pero para qué sirve la tiamina? Porque es cofactor de varias enzimas clave del metabolismo energético, incluyendo la transquetolasa, que ya mencionamos, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la piruvato deshidrogenasa, enzimas esenciales para producir energía a partir de carbohidratos, grasas y proteínas, y también para fabricar la vaina de mielina y sintetizar neurotransmisores. Sin tiamina, el metabolismo energético de las neuronas literalmente colapsa. Clínicamente, la triada clásica es oftalmoplegia, parálisis de los músculos que vuelven el ojo, típicamente más los rectos laterales, confusión y ataxia. Ojo con este detalle, que es que la triada completa no aparece en todos los pacientes, así que en su ausencia no podemos tampoco descartar el diagnóstico. ¿Quién la puede desarrollar esta encefalopatía? Clásicamente el paciente alcohólico, sobre todo frente a un efecto agregado como una infección, un trastorno metabólico o durante abstinencia o intoxicación aguda por el alcohol. Pero también puede ocurrir en personas sin alcoholismo que tienen mala absorción de tiamina por otras razones, como el cáncer gástrico, la gastritis crónica o los vómitos persistentes. A nivel celular, la primera alteración bioquímica que ocurre es la reducción de la actividad del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lo que provoca proliferación de la microglía.
pero todavía sin muerte neuronal. Esta es una fase aún reversible. El problema es que si la deficiencia continúa, también cae la actividad de la transquetolasa y la piruvato deshidrogenasa, lo que reduce el uso de la glucosa por parte de las neuronas, genera estrés oxidativo y finalmente sí produce necrosis neuronal y lesiones estructurales ya irreversibles. Lo que conecta con lo que dijimos antes es que por esto el Wernicke es una de las excepciones que sí puede dejar daño estructural permanente. Anatomopatológicamente encontramos congestión vascular, proliferación de microglia y hemorragias petequiales en fase aguda. En casos crónicos veíamos desmielinización y gliosis relativa con preservación de las neuronas. Hay un hallazgo muy característico acá, que es la atrofia de los cuerpos mamilares, que lo podemos ver en el 80% de los casos, con focos de hemorragia y necrosis ahí mismo y alrededor de las paredes del tercer y el cuarto ventrículo. Y las lesiones del núcleo dorsomercial del tálamo se correlacionan mejor con los trastornos de memoria y con la confabulación, o sea, cuando el paciente inventa recuerdos sin darse cuenta de lo que está haciendo. Y esto nos lleva al síndrome de Korsakoff, que es esencialmente la fase crónica de esta misma enfermedad, cuando el daño ya se volvió estructural y permanente. Se caracteriza por amnesia retrógrada, no recordar el pasado, amnesia anterógrada también, o sea, no poder formar recuerdos nuevos, y confabulación. Para que se le quede grabado, hay un truco mnemónico que se usa mucho que es CODRAC, de Wernicke, confusión, oftalmoplegia, ataxia y deficiencia de amina, y de Korsakoff, amnesia retrógrada, anterógrada, confabulación y el propio síndrome de Korsakoff. El tratamiento, como se imaginan, es la administración de tiamina, idealmente antes de que el daño se vuelva estructural, porque es lo único que puede evitar las secuelas. Cerramos las encefalopatías metabólicas con una que depende directamente de la presión arterial, la encefalopatía hipertensiva. Es un síndrome clínico patológico que aparece en el contexto de una hipertensión arterial maligna, es decir, la elevación extrema y ya peligrosa de la presión. Los síntomas incluyen disfunción cerebral difusa, como cefalea, confusión, vómitos, convulsiones y en casos graves coma. Y, para diferenciarla de un evento agudo aislado, si el paciente sufre infartos múltiples y bilaterales de sustancia gris y blanca de forma repetida durante meses o años, puede desarrollar un cuadro crónico de demencia, alteraciones de la marcha y signos pseudovulvares, o sea, dificultades para hablar o tragar por afectación de las vías que conectan la corteza con el tronco encefálico, a menudo con déficits neurológicos focales adicionales. En cuanto al mecanismo, la hipertensión crónica termina generando distintos tipos de enfermedad vascular en el cerebro: aterosclerosis cerebral, trombosis o embolización desde los vasos del cuello, desde el corazón, y esclerosis de las arteriolas cerebrales pequeñas por hipertensión sostenida. La acumulación de muchos infartos pequeños con el tiempo se conoce como demencia vascular multiinfarto. Y hay una variante particular que tenemos que nombrar, que es la enfermedad de Binswanger, que se da cuando este patrón de daño afecta preferentemente grandes áreas de la sustancia blanca subcortical, con pérdida de mielina y de los propios axones. El tratamiento requiere una intervención rápida para bajar la presión y reducir el aumento acompañante de la presión intracraneal. Al microscopio veríamos petequias, o sea, pequeños puntos de sangrado, y necrosis fibrinoide, que es el tipo de muerte del tejido de la pared arterial que se tiñe de rosado brillante, como si la pared se hubiera cocinado, en las arteriolas de la sustancia gris y blanca. Hasta acá, todas las encefalopatías que vimos comparten algo, son alteraciones bioquímicas del cerebro, pero mencionamos dos excepciones que sí generan daño estructural: el Wernicke, que ya vimos, y la encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, la que ocurre cuando el cerebro simplemente se le acaba el oxígeno. Y resulta que este mecanismo, la falta de oxígeno y de flujo sanguíneo, es exactamente todo lo que vamos a ver en la segunda mitad de esta clase: el trauma encefálico y las enfermedades cerebrovasculares, así que vamos para allá. El trauma cráneoencefálico es una patología médico-quirúrgica en la que una lesión traumática en la cabeza genera un daño estructural del contenido del cráneo, incluyendo tanto el tejido cerebral como los vasos sanguíneos. Sus causas más frecuentes son los deportes de contacto, como el boxeo, el fútbol americano, y los accidentes de tránsito, y ocurre sobre todo en adultos jóvenes en edad productiva, lo que lo hace un gran problema de salud pública. Clínicamente, una lesión cerebral traumática típica cursa con pérdida de conocimiento, seguida de pérdida de memoria de los eventos justo antes o después del golpe, amnesia, alteración del estado mental como desorientación o confusión, y déficits neurológicos de leves a moderados. Y una consecuencia importante a largo plazo: el cerebro tiene una capacidad muy limitada para repararse a sí mismo una vez que ya ocurrió el daño, a diferencia de ejemplo la piel o el hígado. Veamos qué es una lesión primaria y cómo se diferencia a una lesión secundaria. Cuando hay un trauma craneal, ocurre primero una lesión primaria, que es el daño estructural directo causado por la fuerza mecánica del golpe,
que afecta de inmediato a neuronas, glía y vasos sanguíneos. El problema no termina ahí. Esta lesión inicial dispara una cascada de reacciones bioquímicas progresivas y destructivas, que se van desencadenando durante horas, minutos o incluso días después del golpe. Esto ya es la lesión secundaria, y es la parte sobre la que sí podemos intervenir médicamente. Esta cascada secundaria típicamente incluye lesión axonal difusa, donde los axones se estiran y se rompen por la fuerza del impacto, sangrado, lesión de los astrocitos que forman la barrera hematoencefálica, lo que también rompe la barrera, aumento de la presión intracraneal y un accidente cerebrovascular isquémico o hemorragia secundaria. Vamos a entender esta cascada con más profundidad en un momento porque es la misma que ocurre en el ACV isquémico. Para clasificar qué tan grave es un trauma craneoencefálico usamos la escala de coma de Glasgow, que evalúa 3 cosas de forma independiente: la apertura ocular del 1 al 4, siendo 4 espontánea y 1 ninguna, la respuesta verbal del 1 al 5, desde ninguna respuesta hasta orientada, y la respuesta motora del 1 al 6, desde ninguna respuesta hasta poder obedecer órdenes. Se suman los 3 puntajes para obtener un número entre 3 y 15. Según el número, clasificamos el trauma en 3 categorías. Leve si está entre 13 y 15 puntos, lo que corresponde a un síndrome concusional y generalmente se maneja con observación, muchas veces incluso en casa si no hay señales de alarma. Moderado, de 9 a 12 puntos, ya requeriría hospitalización para vigilancia neurológica estrecha, porque el paciente podría empeorar rápidamente y necesitar la intervención. Y severo sería 8 puntos o menos, ya necesita manejo inmediato en UCI, a menudo con intubación para proteger la vía aérea. La escala de Glasgow tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en un paciente que está intoxicado con alcohol y además tiene múltiples fracturas dolorosas, el puntaje puede alterarse por la intoxicación o por el dolor, sin que refleje fielmente el estado neurológico real. Así que siempre hay que interpretarla con el contexto. Ahora les quiero introducir la doctrina de Monroe-Kelly. La doctrina dice que el cráneo está intacto cuando la suma de los volúmenes del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y la sangre intracraneal es constante. Entonces, si aumenta el volumen de cualquiera de estos 3 componentes, aumenta la presión intracraneal, porque recuerden que el cráneo es una caja rígida cerrada sin espacio extra. Si hay un sangrado, más volumen de sangre, o un tumor, más volumen de tejido, o hidrocefalia, que sería más volumen de líquido, la presión sube porque no tiene dónde más ir. De ahí se deriva una fórmula clínica muy importante, que es la presión de perfusión cerebral. Básicamente, cuánta sangre realmente le está llegando al cerebro. Se calcula con la presión arterial media menos la presión intracraneal. El valor normal de esta PPC está entre 50 y 60 milímetros de mercurio y el de la PAM normal debería ser entre 70 y 110 milímetros de mercurio. Si la presión intracraneal subió demasiado, aunque la presión arterial esté normal, la perfusión cerebral efectiva puede caer en picada. Y eso significa menos oxígeno y menos glucosa llegando a las neuronas. En pacientes con un trauma craneal grave, a veces se maneja al paciente con lo que se llama hipertensión permisiva. Se permite que la presión arterial esté algo elevada, pero dejando que los mecanismos reguladores naturales del cuerpo trabajen para contrarrestar la caída de la presión de perfusión cerebral, y así prevenimos la isquemia. Bajar de la presión arterial de forma agresiva a un paciente con la presión intracraneal elevada puede paradójicamente empeorar la perfusión cerebral. Si la presión intracraneal es tan crítica, tiene sentido que existan formas de medirla directamente. Las principales son la ventriculostomía, que es cuando un catéter se le coloca dentro de los ventrículos cerebrales, y además de medir la presión, esta también nos permite drenar líquido cefalorraquídeo como tratamiento. Podemos usar un catéter de fibra óptica intraparenquimatoso que se inserta directamente en el tejido cerebral, y esta tecnología de fibra óptica mide tanto la presión como la saturación de oxígeno del tejido. Este es el método menos invasivo de todos. También tenemos un transductor epidural que se coloca en el espacio epidural entre el cráneo y la dura madre para medir la presión, un catéter subdural que se coloca en el espacio subdural un poco más profundo que el epidural, y el subdural Bolt, que es un dispositivo que se atornilla por un agujero hecho en el cráneo con un sensor conectado a un monitor externo. En la práctica clínica, cuando a un paciente con un trauma craneal se le hace la tomografía, buscamos específicamente 4 tipos de sangrados. Cada uno tiene su propio nombre según donde ocurre. El hematoma epidural es cuando la sangre se acumula entre el cráneo y la dura madre, típicamente por ruptura de una arteria, clásicamente la arteria meningia media. El hematoma subdural, la sangre acá se acumula entre la dura madre y la aracnoides. Generalmente se da por ruptura de las venas puente y es más lenta en la formación. La hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa es el sangrado directamente dentro del tejido cerebral. Y la subaracnoidea es el sangrado en el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre, donde normalmente debería estar circulando el líquido cefalorraquídeo. Vamos a retomar estos 4 tipos con más detalle en la parte de enfermedades cerebrovasculares. La tríada de Cushing.
es hipertensión arterial, bradicardia y un patrón respiratorio irregular como bradipnea o apnea. Es un signo clásico de presión intracraneal muy elevada, generalmente en fases avanzadas, ya cercano a la herniación cerebral. Es en realidad un reflejo protector del cuerpo, que al subir tanto la presión dentro del cráneo, el organismo eleva la presión arterial como intento desesperado de seguir empujando sangre al cerebro. Esta subida de presión arterial la detecta el cuerpo y responde bajando la frecuencia cardíaca de forma refleja. Además de esta triada, otros signos de presión intracraneal elevada y de compromiso grave serían la anisocoria, las pupilas de tamaño distinto porque se comprime el nervio que controla la pupila, y la irrupción de la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a entender paso a paso la cascada bioquímica destructiva que mencionamos antes. Es exactamente la misma que ocurre tanto en el trauma cerebral como en el accidente cerebrovascular isquémico, así que dominémosla de una bien. Todo empieza con una ruptura de los vasos o una reducción del flujo sanguíneo. Esto hace que suba la presión intracraneal, lo que, recuerden, baja la presión de perfusión cerebral y por lo tanto baja el flujo sanguíneo real que llega a las neuronas. Menos flujo, menos glucosa y menos oxígeno disponibles. Sin estos dos ingredientes las neuronas no pueden producir ATP, que es como generar energía. Sin ATP, las bombas iónicas de la membrana celular, que normalmente gastan energía para mantener el sodio afuera y el potasio dentro de la célula, dejan de funcionar. Entonces la célula se despolariza, entra sodio de forma descontrolada y el cambio eléctrico abre canales que permiten la entrada masiva de calcio. Este paso es el crítico, porque el calcio dentro de la célula actúa como un interruptor que activa las enzimas destructivas y genera radicales libres, las moléculas muy reactivas que dañan literalmente cualquier estructura que toquen. Al mismo tiempo, la célula entra en crisis y libera de forma excesiva el glutamato, que en condiciones cerebrales es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. El problema es que en exceso el glutamato sobreestimula a sus propios receptores, los NMDA, los AMPA y los kainato, generando lo que se conoce como excitotoxicidad, que es que literalmente las neuronas vecinas se excitan hasta morir, porque la sobreestimulación abre aún más canales de calcio, alimentando todo el ciclo destructivo. Finalmente, todo este estrés celular termina inhibiendo la familia de proteínas protectoras que se llama BCL2. Normalmente, estas evitan que la mitocondria libere una sustancia llamada citocromo C. Cuando el BCL2 deja de funcionar, el citocromo C se libera al citoplasma y activa una cascada de enzimas que son las caspasas. Estas ejecutan el programa de muerte celular programada o apoptosis. Como resultado final, ya sea por esta vía de apoptosis o por necrosis directa, se da la muerte neuronal. Después de que ocurra este daño, el cerebro intenta repararse, pero de una forma imperfecta, que es que las células gliales que sobreviven en la zona de la lesión, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglia, resultan ser más resistentes a la muerte que las neuronas. Así que mientras las neuronas vecinas mueren y la glía prolifera en este mismo sitio. Esto se llama gliosis y produce lo que llamamos una cicatriz glial, que es una concentración densa de astrocitos y oligodendrocitos que se acumula en el área dañada. El problema es que esta cicatriz, aunque protege el tejido sano circundante, es un arma de doble filo, porque los oligodendrocitos liberan moléculas que inhiban activamente el crecimiento de nuevos axones, así que la cicatriz glial termina siendo una barrera física y química que impide que las neuronas regeneren las conexiones perdidas. Por eso, el sistema nervioso central se regenera tan mal comparado con un nervio periférico. Además, el daño al tejido cerebral altera las uniones estrechas que mantienen sellada a la barrera hematoencefálica, lo que permite que las células del sistema inmune, que normalmente no tenían acceso al cerebro, los neutrófilos, los monocitos y después los linfocitos T y B, puedan invadir la zona. Esta respuesta tiene un orden temporal muy predecible. Primero llegan los neutrófilos en horas, después a los días aparecen los monocitos y se activa la microglía y los astrocitos, y finalmente ya en semanas llegan los linfocitos T y B. El resultado final de todo esto es que otra vez se da la cicatrización glial, que encapsula el sitio de la lesión. Ya con esta fisiopatología en mente, el manejo tiene mucha lógica. Se da una terapia hiperosmolar, que son soluciones que extraen el agua del tejido cerebral edematoso hacia la sangre y reducen la inflamación. También se trata con expandir el volumen y medida general de soporte, y con craniectomía descompresiva, que consiste en hacer perforaciones o retirar una parte del hueso craneal para darle espacio de expansión al cerebro inflamado. Esto es especialmente útil en la hemorragia subaracnoidea, que por la ubicación que tiene no se puede simplemente drenar. Se puede dar un drenaje quirúrgico cuando aplica e hiperventilación moderada, manteniendo el dióxido de carbono entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Esta maniobra reduce transitoriamente la presión intracraneal, provocando una vasoconstricción cerebral. Llegamos al tema más grande de la clase,
La enfermedad cerebrovascular, o SB, se define como una lesión cerebral que resulta de una alteración del flujo sanguíneo, ya sea isquémica o hemorrágica. En ambos casos termina produciendo un infarto tisular, o sea, muerte del tejido por falta de riego. Actualmente es la tercera causa de muerte más frecuente en el mundo. Hay dos mecanismos patológicos principales. La isquemia o hipoxia es la alteración del riego sanguíneo y de la oxigenación. Las causas más comunes son por embolia y trombosis. Y la hemorragia es una ruptura de vasos del sistema nervioso central. Las causas principales son la hipertensión y las anomalías vasculares como los aneurismas y las malformaciones. Aunque parezcan mecanismos opuestos, en realidad convergen. La hemorragia también produce lesión isquémica secundaria, porque la sangre que se sale del vaso deja de irrigar el tejido que el vaso tenía que nutrir, y además comprime al tejido vecino. En cuanto a la nomenclatura clínica, tenemos dos términos que se confunden. El ictus es un trastorno cerebrovascular de inicio agudo, que los síntomas persisten por más de 24 horas, y un accidente isquémico transitorio es también de inicio agudo, pero los síntomas desaparecen antes de las 24 horas, sin dejar daño permanente. El accidente isquémico transitorio es una señal de alarma. Nos dice que el cerebro estuvo a punto de infartarse, pero que se restableció el flujo a tiempo. ¿Por qué el cerebro es tan vulnerable? Porque, aunque representa solo el 1 al 2% del peso corporal, recibe el 15% del gasto cardíaco en reposo y consume el 20% del todo el oxígeno del cuerpo. Es proporcionalmente el órgano que más come la energía que tenemos y además depende exclusivamente del metabolismo aerobio, es decir, necesita oxígeno constante, porque no tiene reservas almacenadas localmente como lo puede tener el músculo. Por eso, incluso interrupciones breves de flujo sanguíneo pueden causar un daño irreversible. Empecemos con la isquemia focal. Es la disminución o ausencia de flujo sanguíneo localizada en una zona específica del cerebro, secundaria a una obstrucción arterial parcial o total, con el consecuente infarto en el territorio del vaso que estaba irrigando. Las causas principales son la embolia a distancia, que es lo más frecuente, los trombos que se forman in situ o la vasculitis, la inflamación de los vasos. Hay dos tipos de infartos según su aspecto, el hemorrágico y el no hemorrágico. Antes de eso, hay dos conceptos que se repiten en toda la isquemia cerebral y vamos a aclarar. La excitotoxicidad, ya la explicamos en la sección del trauma, es la liberación excesiva del glutamato que sobreactiva a los receptores NMDA y permite la entrada descontrolada del calcio, dañando las neuronas. Y la zona de penumbra es la región de transición entre el tejido que ya murió, el núcleo del infarto, y el tejido cerebral completamente sano. Esta zona todavía tiene algo de flujo sanguíneo residual, así que sus neuronas están en riesgo, pero potencialmente son salvables si se restablece el flujo a tiempo. Recuerden que siempre decimos que tiempo es cerebro. Esto precisamente para intentar rescatar la zona de penumbra antes de que también muera. ¿De dónde vienen los émbolos y los trombos? Bueno, una trombosis es un coágulo que se forma y queda en el mismo lugar donde se originó, generalmente sobre una placa de aterosclerosis ya existente. Una embolia, en cambio, es que el coágulo o cualquier otro material, que puede ser incluso grasa o líquido, se forma o se suelta en otro sitio del cuerpo y viaja por la circulación hasta quedar atascado en una arteria cerebral más pequeña. La embolia afecta con mayor frecuencia el territorio de la arteria cerebral media, y los émbolos suelen alojarse donde los vasos se ramifican o donde existe un estrechamiento, una estenosis, generalmente por aterosclerosis. Sus causas más comunes son trombos que se forman dentro de las cavidades del corazón, un infarto miocárdico reciente, enfermedades de válvulas cardíacas o placas de ateroma que se desprenden de las arterias carótidas. También existe lo que llamamos embolia en lluvia, que se refiere a múltiples émbolos pequeños de grasa que se liberan a la circulación después de una fractura de un hueso largo, típicamente es el fémur. La oclusión trombótica de las arterias cerebrales, por su parte, afecta con mayor frecuencia al origen de la arteria cerebral media y los extremos de la arteria basilar. Se desarrolla por un estrechamiento progresivo de la luz del vaso que puede eventualmente fragmentarse y generar émbolos más distales. Las causas típicas son cambios agudos en placas de aterosclerosis ya vulnerables, enfermedad coronaria, hipertensión o diabetes. También existen procesos inflamatorios que pueden causar estenosis, oclusión o infarto. Estos serían sífilis, los estados de inmunodepresión, las infecciones oportunistas, la panarteritis nudosa, que es una forma de vasculitis, y la angeitis primaria del sistema nervioso central, que se diferencia de otra vasculitis porque no se asocia a una enfermedad autoinmune sistémica. Finalmente, otras causas menos comunes serían los estados de hipercoagulidad, un aneurisma disecante de las arterias que irrigan al cerebro y el consumo de las drogas como anfetaminas, heroína o cocaína. ¿Cómo evoluciona un infarto ahora no hemorrágico isquémico? Cuando vemos las imágenes,
el aspecto de un infarto cerebral cambia de forma predecible con el paso del tiempo. A simple vista, en las primeras 6 horas el tejido prácticamente no se altera, lo que es clínicamente importante porque significa que una tomografía muy temprana puede parecer normal aunque ya haya pasado el infarto. Hacia las 48 horas el tejido se vuelve pálido, blando y tumefacto. Se pierde la separación normal entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entre el día 2 y el día 10, el cerebro adquiere un aspecto gelatinoso y friable, que se puede desmoronar fácilmente. Paradójicamente, el límite entre el tejido sano y el tejido dañado se vuelve ahora más claro. Y entre el día 10 y la tercera semana, el tejido muerto se licúa por completo, dejando una cavidad que sigue expandiéndose hasta que elimina todo el material necrótico. Al microscopio, en el infarto agudo, o sea de 6 a 12 horas, veríamos neuronas rojas, que son neuronas muertas con su citoplasma teñido de rosado intenso, eosinofilia, con el núcleo condensado, pignosis y fragmentado, cariorrexis, junto con edema tanto citotóxico dentro de las células como vasogénico, fuera de las células, por la ruptura de la barrera hematoencefálica. En el infarto subagudo, de 48 a 72 horas, llegan primero los neutrófilos, seguido de las células fagocíticas, la microglía y los monocitos, que se convierten en el tipo celular predominante. Ahí ocurre licuefacción y limpieza del tejido muerto, mientras los astrocitos en los bordes de la lesión empiezan a agrandarse. Finalmente, en el infarto ya cicatrizado de 2 a 3 semanas, se forma una red densa de fibras gliales que se mezclan con los capilares nuevos, el acicate glial que ya conocemos. En el infarto hemorrágico sigue una evolución parecida a la del infarto no hemorrágico, pero con algo extra. Ocurre cuando el tejido isquémico se reperfunde, es decir, cuando el flujo sanguíneo regresa, ya sea por circulación colateral o porque el émbolo original se disolvió. El problema acá es que los vasos sanguíneos de la zona ya están dañados por la falta de oxígeno previa, así que cuando la sangre vuelve a fluir, ahora tiende a filtrarse, produciendo múltiples hemorragias petequiales, a veces confluentes. Sus causas incluyen la oclusión trombótica del seno sagital superior, la oclusión de las venas cerebrales profundas, neoplasias y estados de hipercoagulabilidad. Los infartos lacunares son un tipo particular de infarto isquémico, que se causa por la oclusión de vasos pequeños. Entonces serían arterias con un diámetro de apenas 40 a 900 micrómetros. La causa clásica es la hipertensión crónica, que afecta específicamente a las arterias y las arterioles penetrantes profundas que se encargan de irrigar a los ganglios cerebrales, la sustancia blanca hemisférica y el tronco encefálico. A simple vista se ven como pequeños espacios parecidos a lagunas de menos de 15 milímetros de diámetro, que pueden ser únicos o múltiples. Al microscopio se observa pérdida del tejido rodeada de gliosis. Las regiones más frecuentemente afectadas son el putamen, el globo pálido, el tálamo, la sustancia blanca profunda, la cápsula interna, el núcleo caudado y la protuberancia. Recuerden que si en vez de ocluirse el vaso simplemente se rompe, el resultado ya no es un infarto lacunar, sino una hemorragia intracraneal. Ambos son consecuencia del mismo daño hipertensivo crónico en el vaso, solo que terminaron distinto. En la isquemia cerebral global, a diferencia de la isquemia focal, acá hablamos de una caída generalizada de la perfusión cerebral, típicamente por un paro cardíaco, un shock o una hipotensión grave, o también por intoxicación por monóxido de carbono, que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno aunque el flujo se conserve. Acá veremos la vulnerabilidad selectiva, cuando no todas las células del sistema nervioso son igual de sensibles a la falta de oxígeno. Las neuronas son más sensibles que la glía, y dentro de las neuronas, las más vulnerables de todas son 3 poblaciones específicas: las neuronas piramidales del hipocampo, particularmente la región que se llama CA1 o el sector de Sommer, las células de Purkinje del cerebelo y las neuronas piramidales de la corteza cerebral. Esta diferencia de vulnerabilidad se relaciona en parte con las diferencias regionales en el flujo sanguíneo y las exigencias metabólicas de cada zona. Los desenlaces varían mucho según la gravedad. Puede ser un estado confusional transitorio que se recupera completamente en casos leves, o puede ser una muerte neuronal extensa e irreversible en los casos más graves. Muchos pacientes que sobreviven a una isquemia global grave quedan en estado vegetativo persistente. Otros cumplen los criterios clínicos de muerte encefálica: una lesión cortical difusa e irreversible con un electroencefalograma completamente pálido o iseléctrico, daño del tronco encefálico, ausencia de reflejos y de impulso respiratorio propio y ausencia total de perfusión cerebral. Cuando estos pacientes se mantienen con ventilación mecánica artificial, el cerebro sufre gradualmente un proceso de autodestrucción que conocemos encéfalo de respirador. La cronología microscópica es prácticamente la misma que ya vimos en el infarto focal. Cambios tempranos a los 6 a 12 horas con neuronas rojas, microvacuolización, pignosis y cariorrexis, seguido de infiltrado de neutrófilos. En los cambios subagudos de 24 horas a 2 semanas,
Vemos necrosis franca del tejido, llegada de macrófagos, proliferación vascular y gliosis reactiva. Y finalmente, en la reparación de después de las 2 semanas, vemos pérdida definitiva de la arquitectura normal del sistema nervioso y gliosis. Dos patrones especiales son la necrosis pseudolaminar, donde la pérdida neuronal y la gliosis afectan de forma irregular la corteza cerebral y preservan algunas de sus capas y destruyen otras, como si el daño respetara algunas partes específicas. Y los infartos de territorio fronterizo, o limitiformes, son áreas de infarto en forma de cuña que ocurren en las zonas más distales entre dos territorios arteriales, es decir, donde el riego sanguíneo de dos arterias apenas se encuentra y es más precario. La zona de mayor riesgo está entre los territorios de las arterias cerebral anterior y cerebral media. Estos infartos son característicos de episodios graves de hipotensión, sobre todo en pacientes reanimados después de un paro cardíaco. Cambiemos ahora de mecanismo. Ahora hablamos de sangrado directamente dentro del tejido cerebral sin relación con un trauma, la hemorragia parenquimatosa cerebral primaria. Estas hemorragias no traumáticas son de hecho más frecuentes que las traumáticas y suelen ocurrir alrededor de los 60 años. Sus causas incluyen la hipertensión, que es lo más común, la angiopatía amiloide cerebral, que ya vamos a ver, los trastornos sistémicos de la coagulación, neoplasias, vasculitis, aneurismas y malformaciones vasculares. Según su ubicación, se dividen en hemorragias ganglionarias, en los ganglios basales y en el tálamo, y hemorragias lobulares, en los lóbulos cerebrales. Esta distinción no es solo anatómica, porque las causas más probables cambian. Las ganglionares se asocian más con hipertensión crónica y las lobulares se asocian más con angiopatía amiloide, especialmente en las personas mayores. ¿Qué le hace la hipertensión a los vasos pequeños? Produce unas anomalías en la pared vascular, aterosclerosis acelerada en las arterias grandes y en las arterias más pequeñas, un fenómeno que llamamos aterosclerosis hialina, junto con necrosis de las arteriolas. Hay que distinguir los dos patrones de daño arteriolar por hipertensión. La variante hialina, donde las arteriolas muestran un engrosamiento homógeno de un color rosado con estrechamiento de la luz, y esto es más severo en pacientes diabéticos y afecta también a otros órganos, como el riñón, el páncreas y el vaso. Y la hiperplásica aparece en la hipertensión grave o maligna, con vasos que muestran capas concéntricas engrosadas, como si fueran capas de cebolla, y un estrechamiento aún más marcado de la luz. En ambos casos, la pared arteriolar queda engrosada, pero paradójicamente queda más frágil y propensa a romperse que un vaso sano. Y acá está la bifurcación clínica clave. Si el vaso dañado se rompe, el resultado es una hemorragia intracraneal. Si el vaso, en cambio, se ocluye por completo sin romperse, el resultado es un infarto lagunar, como ya vimos. Anatomopatológicamente, vemos sangre extravasada que comprime al tejido adyacente, rodeada de tejido cerebral con cambios neuronales y gliales por la falta de oxígeno y edema. Con el tiempo aparecen macrófagos cargados de pigmento y lípidos limpiando la zona, y proliferación de astrocitos reactivos en la periferia de la lesión. La angiopatía amiloide cerebral es una causa importante, sobre todo de hemorragias lobulares en personas mayores. Consiste en el depósito de péptidos amiloidógenos, habitualmente los mismos que se acumulan en Alzheimer, en las paredes de los vasos meningios, corticales y cerebelosos de calibre mediano y pequeño. Este depósito le da a la pared de un vaso un aspecto rígido, como si fuera una tubería, y se identifica con una tinción especial que es rojo Congo. Es importante no confundir este material con el colágeno, porque aunque también se ve hialino al microscopio normal, acá el material hialino está hecho de beta-amiloide, no de colágeno. El depósito de amiloide debilita las paredes del vaso y aumenta significativamente el riesgo de hemorragias, generalmente múltiples y pequeñas. Existe también una asociación genética. Ciertos polimorfismos del gen que codifica la apolipoproteína E, la misma proteína que mencionamos en el contexto de encefalopatía traumática crónica, estas mutaciones se relacionan con un mayor riesgo de la condición. La hemorragia subaracnoidea ocurre en el espacio entre la aracnoides y la pia madre, donde normalmente circula el líquido cefalorraquídeo. Su causa más característica es la ruptura de un aneurisma sacular, también llamado enfresa por la forma que tiene. Otras causas incluyen malformaciones vasculares, traumatismo, extensión de una hemorragia intracerebral hasta el sistema ventricular y alteraciones hematológicas y tumores. La ruptura de estos aneurismas suele ocurrir durante momentos de aumento súbito de la presión intracraneal, como al hacer fuerza para defecar o durante un orgasmo. Básicamente cualquier maniobra de esfuerzo que eleve bruscamente la presión. Los síntomas son muy característicos: una cefalea atroz de inicio súbito, a menudo el paciente la describe como el peor dolor de cabeza de su vida, seguida de pérdida rápida de la conciencia. Una complicación importante es la hidrocefalia, cuando el proceso de cicatrización y fibrosis de las meninges afectadas obstruye el flujo normal del líquido cefalorraquídeo o altera su reabsorción. Esto se vería ya a mediano plazo de la hemorragia.
Sobre el aneurisma saccular en sí, después de pasar el cuello del aneurisma, hay una ausencia notable del músculo liso y de la lámina elástica interna de la pared arterial. Solo quedaría la capa íntima y alinizada y engrosada, cubierta por adventicia. Este es un punto débil de la pared del vaso. A veces se le llama congénitos, pero esto es un poco engañoso, porque no están presentes al nacer, sino que se desarrollan progresivamente con el tiempo por un defecto subyacente en la capa media de la pared vascular. La ruptura suele ocurrir justo en la punta del saco aneurismático y suelen localizarse cerca de las ramificaciones arteriales principales de la circulación anterior del cerebro. El sitio más común por mucho es la arteria comunicante anterior. También existen otros tipos de aneurismas que tenemos que diferenciar. Los ateroscleróticos se dan por debilitamiento de la pared por las placas de ateroma. Los micóticos se causan por infecciones bacterianas o fúngicas que debilitan la pared del vaso. Es confuso porque micótico suena a hongos, pero también lo referimos al origen infeccioso en general. Los traumáticos se forman por una lesión directa y los disecantes se producen por una separación entre las capas entre la pared arterial, permitiendo que la sangre fluya entre ellas y forme una cavidad llena de sangre dentro de la propia pared. Las malformaciones vasculares se asocian con mutaciones somáticas activadoras del oncogen KRAS en las células endoteliales de los vasos y se clasifican en 4 tipos principales. Las telangiectasias capilares son focos microscópicos de canales vasculares dilatados, con paredes finas y separados por tejido cerebral relativamente normal. Se presentan con mayor frecuencia en la protuberancia del tronco encefálico y es poco probable que causen síntomas o que sangren. Las malformaciones cavernosas son canales vasculares distendidos y organizados de forma laxa, con paredes finas llenas de colágeno sin tejido nervioso normal entre ellos. Frecuentemente se rodean de focos de hemorragia, pequeños infartos previos y calcificaciones antiguas. Las malformaciones arteriovenosas son las más comunes de las 4 y las más frecuentes en hombres que en mujeres. Se manifiestan típicamente entre los 10 y los 30 años con convulsiones, hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Se relacionan con mutaciones que afectan la vía del factor de crecimiento transformante beta. Macroscópicamente parecen una red de canales vasculares en forma de gusanos entrelazados, formando lo que se describe como un ovillo. Vasos sanguíneos dilatados separados por tejido de la glía, a menudo con signos de una hemorragia previa. Y los angiomas venosos o las varices consisten en agregados de canales venosos ectásicos dilatados organizados con un ramillete de venas medulares que se disponen radialmente alrededor de una vena colectora central, la que drena hacia el sistema venoso superficial, una vena ependimaria profunda o un seno venoso. Al igual que las telangiectasias, es poco probable que causen síntomas o que sangren. Y ahora cerramos con 2 conceptos que conectan directamente con lo que vimos al principio de la clase. Primero, la vasculitis se refiere a cualquier síndrome que curse con inflamación de los vasos sanguíneos. Al microscopio se caracteriza por inflamación crónica, presencia de células gigantes multinucleadas que a veces forman estructuras llamadas granulomas, necrosis fibrinoide de la pared vascular y finalmente destrucción de esta pared. Generalmente es de origen autoinmune. Las personas afectadas presentan encefalopatía difusa, a menudo con disfunción cognitiva, y noten que este cuadro clínico se parece mucho a las encefalopatías metabólicas que vimos al principio, aunque acá el mecanismo de fondo sea inflamatorio y vascular y no bioquímico. Y luego también retomamos la enfermedad cerebrovascular hipertensiva, que presentamos al principio como encefalopatía hipertensiva. Acá añadamos un concepto más, la hemorragia en hendidura, que ocurre cuando se rompen vasos penetrantes de calibre pequeño y producen pequeñas hemorragias que con el tiempo se reabsorben y dejan tras de sí una cavidad alargada en forma de hendidura que se rodea por una zona de color marrón, por el pigmento de la sangre vieja. Y, a diferencia de un infarto ya establecido, este cuadro mejora significativamente si la presión arterial se trata a tiempo, lo que refuerza lo que se repite en todas estas enfermedades vasculares del cerebro. La prevención y el control temprano de la presión arterial es la intervención más poderosa que tenemos. Y con esto cerramos esta clase. Si de esta clase se llevan una sola idea, que sea que el cerebro es un órgano extremadamente dependiente de un suministro constante y estable de oxígeno y glucosa. Y prácticamente todas las enfermedades que vimos hoy, sin importar si empiezan en el hígado, en el riñón o en los vasos, terminan atacando exactamente este flujo débil. Básicamente, sin flujo sanguíneo no hay energía, y sin energía la neurona muere. Lo repetimos una y otra vez, ya sea por émbolo, por trombo, por hemorragia, por vaso, por lo que sea. Si el video les sirvió, ya saben qué pueden hacer, le pueden dar like, se pueden suscribir y pueden contarme en los comentarios qué tema quieren ver. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho, hasta luego.